Hagamos una lectura bíblica aquí en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22 hasta el 32. Capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 22 al 32. Leamos de forma alternada estos versículos. Leo el 22 que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por el cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos al Señor esta noche para que Dios esta noche nos hable. Seguramente que Dios tiene algo que decirnos hoy. Señor Jesús, invocamos tu nombre santo en esta hora. Señor, te damos gracias por su presencia, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias, Dios, por la bendición que concede a su pueblo de reunirse. Y esta noche, Señor, te pedimos que use tu palabra santa para edificarnos. Señor, lo pedimos en su nombre. Esperamos que su gracia, Señor, su presencia, su Espíritu Santo nos guíe y nos edifique. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Bienvenidos todos esta noche a este precioso culto. Quiero que levanten la mano los que tienen menos de 5 años de bautizados. Tienen menos de 5 años. Bueno, siempre hay varios. ¿Usted también? Uno de los últimos. Bueno, gracias. Vamos a tener esta noche una reflexión sobre lo que es la vida nueva en Cristo. Y seguro que es para todos, pero sobre todo está dedicada a las personas nuevas de bautizadas. Porque los creyentes son los que se convierten. O sea, uno se hace creyente, uno se hace creyente en el Señor porque el Señor le revela. Y luego, siendo creyente, el Señor le exige. Dios no le exige a uno una cosa que uno no puede hacer.
Dios le regala la fe y lo hace creyente. Y luego le exige la conversión. O sea, le exige. Pero cuando Dios le exige es porque ya uno lo puede hacer. Dios ya le ha dado la revelación. Y en esa perseverancia del creyente, Dios concede, pero Dios exige. Hay algo que nosotros no podemos hacer y es lo que Dios hace soberanamente en la salvación con nosotros. Nosotros no podemos por sí mismos resucitar de ese estado de muerte, de pecado. No podemos nosotros mismos. Entonces, por eso la Biblia dice que Él nos ha resucitado. Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, Él nos... Y el apóstol Pedro habla de esto, que siendo renacidos. Y por eso Jesús habla con Nicodemo y le habla de nacer de nuevo, volver a comenzar en todo. Y esa es esa nueva vida que Cristo da. Y que si Él no nos la regalara, no podríamos comenzar jamás. Porque es don de Dios. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, el Señor nos regala lo que nosotros no podemos hacer. Pero cuando ya nosotros podemos esforzarnos y podemos poner nuestra parte, Dios nos la pide. Entonces, a todos los bautizados nuevos están en un proceso de conversión. Y seguramente que no solamente los bautizados nuevos, sino también bautizados antiguos. Un proceso de conversión. Y por eso lo que el apóstol dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir. La pasada manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes de que el Señor nos llamara, nos revelara, nos trajera a la iglesia? Entonces el apóstol está diciendo en cuanto a la pasada manera de vivir, y luego ya viene la exigencia, porque aquí está hablando a creyentes, ya personas. Ahora le dice, despojaos. Despojaos del viejo hombre, de esa antigua persona, antigua manera de pensar, sentir, de actuar. Hay que despojarse, o sea. Entonces, el creyente debe saber que cuando él comienza en la iglesia, comienza como un bebé espiritual. Eso lo sabemos todos, también los antiguos. Lo sabemos también, ¿cierto? Y usted nota que los bebés, los bebés hay que cargarlos, ¿cierto? Hay que darles la mano. ¿Recuerda a su hijo la última vez que le dio la mano, llevándolo de la mano? Hasta que ya él caminaba solo, ¿cierto? Y ya usted a veces hasta lo va a coger para protegerlo, pero él dice, no, ya puedo solo. Ya puedo solo, y ya. Entonces, se da ese proceso de crecimiento en el cristiano. Todo cristiano. Nadie nace grande. Todos nacemos para crecer. Y vamos creciendo. Entonces, en ese crecimiento se da el proceso de la conversión.
Convertirse. ¿Qué es convertirse? ¿Qué significa convertirse? Dejar de ser de una forma para ser de otra forma. Entonces, en el proceso de la conversión se dan tres cosas muy importantes, que es despojarse del viejo hombre. Hay que despojarse. ¿Qué tiene el viejo hombre? A ver, ¿qué tiene? Dice de esta manera, que está viciado conforme ¿a qué? A los deseos engañosos. O sea, a los deseos que nos engañan. Deseos que nos pueden engañar, nos engañan. O sea, que no son verdad, que no son la verdad, que son engañosos, que los vemos y que tienen quizá una apariencia, pero que en la esencia no son buenos, no son la verdad y nos pueden engañar. Entonces, todo lo que una persona desea no es bueno. Entonces entra la persona como en una clasificación. Ahora en el proceso de la conversión, esa clasificación de esos deseos engañosos. Mire, hay cosas tan sencillas a veces en la gente que le traen serios conflictos a la persona, y es que la persona no cambia. Y la persona tiene que hacer cambios. Ese viejo hombre, ¿qué tiene? Tiene un viejo temperamento, ¿cierto? Un viejo temperamento. ¿De quién heredó eso? Lo heredó de papá y mamá, ¿cierto? Lo heredó de la familia. Lo heredó del medio en el cual creció. De pronto la persona creció en un medio violento. Creció allí en un espacio, en un medio donde eso le aportó a esa persona una personalidad, una forma de ser que no es correcta. Ahora que él es creyente en el Señor, que tiene la esperanza, porque eso es lo que recibimos cuando nos hacemos creyentes. Recibimos esperanza. Y eso es lo que recibimos cuando nos hacemos creyentes, recibimos esperanza. Entonces, esa esperanza nos tiene que aportar, y esa es la que nos aporta a nosotros la fuerza, la capacidad para convertirnos a Dios. Para convertirse, porque Dios no le exige a una persona que no es creyente que se convierta. El que no es creyente, él tiene que creer primero. De ahí que por eso cuando predicamos el Evangelio a la gente, le predicamos la gracia de Dios, le predicamos la necesidad, la bondad de Dios y el estado del pecador, las consecuencias de
del pecado y todo esto, para que la persona compare y pueda elegir. Entonces, la persona se hace creyente y nace en él la esperanza, una esperanza nueva, gloriosa. Así es que la gente se vuelve creyente. Es ahora la esperanza. Por eso dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él. ¿Sí? Poner a hablarle de conversión a una persona que no tiene esperanza. Él se va a sentir juzgado, acusado, se va a sentir mal. ¿Por qué? Él dice, pero yo no sé por qué hacer esto, porque me están culpando de esto, ¿qué tal? Entonces, por eso el apóstol está hablando aquí a la iglesia, a los que ya son creyentes. Entonces él hace una implicación y él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ahora sí, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados, es un imperativo que tiene el creyente que asumir esa responsabilidad, porque ya la conversión no la da Dios, la tiene que hacer la persona. Entonces la conversión la tiene que hacer la persona. La persona tiene que despojarse. ¿Le cuesta un esfuerzo hacer eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le cuesta esfuerzo? Claro, que cuesta. Le cuesta esfuerzo. Le toca que esforzarse. Le toca que tomar la decisión. Le toca que batallar consigo mismo. Le toca que tomar decisiones. Las decisiones siempre implican cambios. Tiene que valorar los deseos. No se puede un creyente quedar toda la vida diciendo, es que mi papá era así, de mal genio, mi papá le pegaba a la esposa, y entonces yo también lo voy a hacer porque es que yo nací así. Me voy a quedar así. No, tiene que convertirse al Señor. Porque son deseos engañosos. Deseos que engañan. Y si nos engañan, es que nos están haciendo ver de una manera que no es real. Entonces, esto de la conversión, algunas personas se quedan pasivamente esperando como que Dios haga todo. Pero es bueno saber que en este proceso de la salvación, Dios pone una parte. Y el creyente tiene que poner la otra. Por eso dice, ocupaos de vuestra salvación. Hay que saber, la salvación, o sea, la parte que Dios da es el propósito de Él y Dios no cambia. Dios no cambia. Por eso si alguno se aparta por allá y el día que vuelve, Dios vuelve y lo recibe. ¿Por qué lo recibe? Porque es que el problema no es de Dios. Es que Dios no se va. Dios no se ha ido, Dios no se va. Los que nos vamos somos nosotros. Pero Él está ahí.
Dice, si fuéramos infieles, ¿qué? Él permanece fiel. Entonces, si la persona fue infiel, ser infiel es no permanecer. La fidelidad tiene que ver con permanecer. La persona no permaneció, pero Dios sí permaneció. Dios está ahí. Entonces, por eso cuando una persona toma la decisión y dice, vuelvo, entonces Dios lo recibe. Algunos no volvieron porque la muerte los sorprendió, porque el diablo también está por ahí, entonces dice, lo voy a matar antes de que vuelva a la iglesia. Hay que tener cuidado con eso. Porque la salvación es un propósito de Dios, pero debe ser un objetivo nuestro. O sea, es nuestro objetivo. En ese sentido debemos estar ocupados de nuestra salvación. Entonces, volvamos al proceso de conversión, de la conversión, de esa vida pasada a la vida nueva. ¿Qué era lo que usted hablaba? ¿Cómo hablaba usted? ¿Cómo la lengua no tenía qué? No tenía freno. Hablaba lo que pensaba. Por eso la conversión tiene que ver con los pensamientos. Los pensamientos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces, el consejo práctico para el creyente cuando inicia su vida cristiana es precisamente alimentar su vida espiritual. Tiene que alimentarse. ¿Cómo se alimenta espiritualmente? Tiene que alimentar su espíritu. Hay que alimentarlo con la presencia de Dios, con la comunión con Dios, con la palabra de Dios. La persona que ha creído en el Señor y que tiene esperanza en Él y que está en ese proceso de conversión, todavía tiene imperfecciones. Y en esas imperfecciones es que Él va dejando esas imperfecciones y va cada día convirtiéndose en el proceso de la conversión al Señor. La conversión implica todo nuestro ser. Por ejemplo, hay un texto en Primera Tesalonicenses que dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados. Irreprensible, sean guardados en santidad. Todo vuestro ser. Entonces, eso es algo que es integral. Es algo integral. Una persona no consagra a Dios solamente su espíritu, sino todo su ser. Lógicamente que Dios trata con el espíritu porque el espíritu es el que tiene el dominio. El espíritu de Dios trata con nuestro espíritu porque la altivez
la incredulidad, la impiedad, que son los factores generadores del problema del pecado en el ser humano, están en el espíritu. Entonces, por eso Dios nos quebranta. El espíritu del hombre tiene que ser quebrantado. No hay otra forma en que nosotros podamos rendirnos a Dios. Porque la persona es por naturaleza altivo, incrédulo, impío. Impío es ser indiferente a las cosas de Dios. No le importan las cosas de Dios. Es incrédulo. Es impío. Es incrédulo. Entonces, es altivo. Entonces, el Espíritu de Dios tiene que quebrantar. Por eso, mis amados hermanos, lo que ha pasado en nosotros es un milagro de Dios. Es un milagro, porque todos éramos altivos, todos. Es una altivez, ¿no? Es altivez como que la persona no necesita a Dios, ¿no? Voy por el mundo y más si las personas tienen un buen empleo, tienen una buena casa, tienen un buen carro, tienen una buena asistencia médica, todo eso hasta dice, no, difícil morirme yo, dice la persona y está como, entonces eso produce una falsa seguridad. Produce en el ser humano una falsa seguridad. Por eso a veces es más fácil a veces que se acerque una persona necesitada, y a veces las personas vienen a buscar a veces una necesidad material y Dios les regala también lo espiritual. Entonces, en ese proceso de conversión, uno tiene que saber de dónde lo sacó el Señor. Porque sucede a veces con los jóvenes. Los jóvenes que son hijos, por ejemplo, de creyentes. A veces son hijos de creyentes, entonces desde niños los han estado trayendo a la iglesia. Y entonces el niño dice, no, es que yo desde niño estoy en la iglesia, yo tengo como derecho a ir al cielo. Yo tengo como derecho. Mis papás son creyentes, yo he venido, me han traído desde la sala cuna, estoy aquí. Yo tengo derecho de ir al cielo. O sea, no creen que son pecadores. Yo llegué a una congregación donde había un número de adolescentes y entonces los adolescentes y cada nada, pues algunos de ellos eran ya hasta servidores y cuando menos, no, que póngalos en disciplina, pero ¿qué es lo que pasa con estos muchachos? Entonces, ¿qué? ¿Cómo? No, nosotros nacimos aquí. Y era que ellos siempre creían que los pecadores eran los que han estado afuera. Pero aquí todos, dice la Biblia, Romanos 3:23, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque vea, al único que no se inculpa del pecado es al que no está bajo la ley. Ese no se inculpa del pecado. Pero apenas un muchacho crece y tiene uso de razón y conciencia, está bajo la ley. La Biblia dice, son ley para sí mismos. Ya, desde que tenga conocimiento del pecado, ya está bajo la ley. Ya hay una conciencia que le dice, tú eres, vea, eso está mal, eso ya está bajo la ley. Entonces, todos destituidos.
Ese es de lo que el creyente debe saber, que Dios, así usted no robó a nadie, no participó de vicios ni pecados escandalosos ni nada, usted estaba destituido de la gracia de Dios. Y que Dios lo rescató de esa ley y lo puso a vivir en la ley del amor, donde nosotros vivimos aquí, amamos a Dios porque Él nos amó primero y somos fieles a Dios porque amamos a Dios. Entonces tiene que llegar a un nivel, a vivir un nivel de la vida espiritual donde yo no estoy aquí obligado por nadie, sino que estoy aquí porque amo al Señor. Porque amo a Dios. En eso consiste la salvación. Entonces el proceso de la conversión, por eso Dios no le exige conversión a los que no son creyentes. Aquí la exigencia está a los creyentes. Una persona llega por primera vez aquí y no es creyente, no le vamos a decir, oiga señor, tiene que... No, nada, es que no tiene nadie. En la medida que Dios le regala esa esperanza, es esa esperanza de haber visto las cosas celestiales. Pero cuando uno no tiene este conocimiento de Dios, uno no ve las cosas celestiales, uno solo ve las materiales. Uno quiere plata, fama, cosas de este mundo, quiere pasarla bueno aquí. No ve las cosas espirituales. Pero cuando Dios le regala esta esperanza, entonces las ve. Y esa esperanza es la que nos fortalece, nos capacita, nos da la fe para renunciar, para esa renuncia a lo que es malo. Entonces hay que mirar lo que no concuerda con la vida nueva. Hay que despojarse. O sea, ese viejo hombre, a eso se refería Pablo cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire, ese viejo hombre, ese que era usted, ya debe estar muerto allá. Ese que era usted, que usted era, que yo era, no, ese ya no vive. El grosero, la grosera, el de mala clase, bueno, como otros apelativos, otros nombres que hay, ¿cierto? El malgeniado, el que peleaba por nada, el que se enojaba fácil, ese ya está muerto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Murió o no? Sí, se murió, ese ya no vive. Ese está crucificado. Es que usted pueda decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la vida práctica, la vida cristiana. El cristiano, el día que se bautizó, no ha dejado todas las cosas. Todavía tiene cosas, pero él tiene que convertirse. Mire, el proceso de la salvación se da, Dios nos perdona la culpa del pecado, nos restituye. Y esa palabra, por gracia sois, está hablando del proceso que se realiza. Nosotros somos diariamente, pero tenemos que estar ocupados de la salvación, porque diariamente somos libres del poder del pecado, porque el pecado nos asedia. ¿Cómo dice el texto de Hebreos? ¿Despojados de qué? De todo peso y del pecado
que nos asedia. Oiga, hay que despojarse del pecado que nos asedia. Entonces, en ese proceso de conversión. Ahora, el pecado, todo pecado es contra Dios. Todo, porque todo pecado viola el ordenamiento de Dios. Todo pecado viola. Por ejemplo, si usted no ora, eso es pecado. ¿Pecado de qué? Vea, el creyente que no ora, es pecado no orar. ¿Por qué es pecado orar? A ver, ¿por qué es pecado no orar? Porque la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Es pecado no venir al culto pudiendo venir al culto? Claro que es pecado. ¿Por qué? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, no solamente es pecado hacer lo malo, sino no hacer lo bueno. Ahora, todo pecado es contra Dios, pero hay pecados que nosotros los cometemos contra nosotros mismos. Y hay pecados que cometemos contra el otro. ¿Cuánto daño hace una persona que, por ejemplo, no trata bien a la familia? Está pecando contra la esposa, contra los hijos. ¿Por qué está pecando? Porque le está dañando la conciencia a esa persona. Le está dañando la conciencia. O sea, porque vea lo que dice aquí. Vea el versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Puede usted entender eso? Que cuando usted le dice una mentira al otro, ¿se está haciendo daño a usted mismo? Eso es lo que dice ahí. Cuando una persona no habla verdad, le está haciendo daño al otro y se está haciendo daño a sí mismo. Dígame la verdad. ¿Usted cuando habla mentira se siente bien? ¿Quiénes dicen mentiras? A ver. Posible muchos de nosotros. Pero no se siente bien. La mentira, vea, nomás la mentira. El daño que le hace a la persona. Le hace un daño espiritual, le hace un daño emocional, le hace un daño en su ser, hasta físico. Entonces, por eso la Biblia dice, hablad verdad. No, esto de la conversión es inmensamente grande. Y no podemos esta noche hablar de todo lo que es la conversión. Pero lo que estamos diciendo aquí, por lo menos esta noche, es decir, que es un proceso que se da en ¿quiénes? En los creyentes. Es responsabilidad de los creyentes convertirse. Yo sé que los que están aquí, habrá algunos de pronto que son nuevos y no son creyentes. Todavía no les podemos exigir que sean creyentes, pero la mayoría que estamos aquí somos creyentes. A ver, levante la mano los que tienen esperanza. Bueno, el que tiene esperanza tiene responsabilidad. Claro, el que tiene esta esperanza en él tiene la responsabilidad de convertirse. Entonces, es una manera práctica de ver la vida cristiana. Así funciona la vida espiritual.
sea, no le deje todo a Dios. Usted ora a Dios. Y oramos porque ya dijimos que no orar es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ahora hay que hablar del cuerpo, de la responsabilidad con nuestro ser, con nuestro cuerpo. La mente del creyente no puede ser un almacén de cualquier cosa. La mente del creyente debe ser la mente de Cristo. Por eso, en el proceso de la conversión, usted no puede ni oír ni ver todo lo que le gusta a usted. Todos los deseos, por ejemplo, que yo deseo, puede ser engañoso. Ahí es donde tiene que haber un proceso de selección. Porque, ¿cómo se alimenta la mente? ¿Cómo se alimenta? Por lo que vemos y por los que escuchamos. Son las autopistas al cerebro, la mentalidad de la persona. Y va alimentando. Entonces, mis amados hermanos, ¿debemos convertirnos? ¿Va a seguir peleando en la casa usted? ¿O va a convertir? ¿Va a seguir ese viejo hombre ahí viniendo a culto? Uno viniendo a culto con el viejo hombre. No, pues que yo voy, pero vea la misma cosa. No, porque usted está viniendo con el viejo. Despojados del viejo hombre. Y usted sigue leyendo ahí, dice, vestidos del nuevo. Hay que vestirse de una nueva mentalidad. O sea, lo que quise decir esta noche es responsabilidad suya. Y tiene que tomar la decisión. Y tiene que hacer los cambios. Y tiene que decir, bueno, esto no es así. Esto era la vida pasada. Esto era de la vida pasada. ¿Cómo hablaba yo? ¿Cómo andaba yo? ¿Con quién andaba yo? ¿Qué veía yo? ¿Qué escuchaba yo? ¿Cómo me portaba yo? Ahora es diferente. Gloria a Dios. Denle alabanza al Señor. Póngase de pie esta noche y vamos a orar. Y pongamos en práctica la palabra de Dios. Entonces la vida espiritual es una decisión que usted la vive en el colegio, en el trabajo, en la universidad, allá donde usted está. Es una decisión. Que le gusta esto, que desea esto, sí, pero puede ser un deseo engañoso. Y el deseo lo engaña. Los deseos engañosos. Recuerde que los deseos son la concupiscencia, la parte de la concupiscencia. Entonces oremos al Señor esta noche y digámosle que nos dé fuerzas para tomar esas decisiones. Allí en el momento donde estamos, quizá usted está solo. Solo Dios está con usted ahí, no hay ningún hermano, no hay nadie. Pero usted allí, usted sabe que usted anda con Dios. Y usted toma esa decisión y Dios le ayuda allí. Hermano, tenemos que vivir para Dios. Oremos, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, esta noche. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para tomar esas decisiones firmes, Señor. Y vivir, Señor, en la santidad. Ayúdanos, Dios, ayuda a tu pueblo, Señor.
Ayuda a los jóvenes, ayuda a todos, Señor. Los matrimonios, las familias. Tomar esa decisión de vivir para Dios, de convertirse, de romper con las cosas que desagradan a Dios. Santo eres, Señor, guarda su pueblo y bendícenos.